Muy buenos días para todos. Hoy 9 de septiembre del 2025, 5 de la mañana. Estoy en recuperación de una blefaroplastia porque ya como a todos los viejos nos empieza a sobrar el cuero, entonces tenía un peso encima de los párpados y tocó ayudarme con la tecnología y con la ciencia a que se me ampliara la capacidad visual. Llevo 4 días nomás de operado y estoy en etapa de recuperación. El que quiera saber cómo se hace eso, cómo funciona eso, escríbame por el interno y le cuento cómo se hace y todo lo que tienen que pasar por la recuperación y lo complicado que es ese tema porque queda uno totalmente incapacitado por varios días, por unos 15 días, llevo 4 después de operado. Al comienzo fue más grande la inflamación y poco a poco ha ido mermando. Pero esta comunicación que quiero tener con ustedes es para que miren cómo está, digamos, hoy y cómo estamos en el contexto mundial, al ser los vecinos de un país al que todo el poderío norteamericano ya le llegó a las costas. Llegó el jefe de guerra del Pentágono de los Marines americanos, un señor como con 3 metros de contextura de espalda, que se autodenomina el señor de la guerra. Pero pues esto tiene que mirarse desde todo el contexto, digamos, militar, geopolítico, porque esto es de vieja data, esto no es de hace 8 días, ni es que Estados Unidos le dio la gana de poner todo su poderío militar frente a las puertas del ignorante Maduro, que uno lo mira y uno todavía no puede llegar a entender cómo él cree que el pueblo va a salir a defender un país riquísimo como el nuestro, como Colombia, que desangraron y que después de que inutilizaron el petróleo porque no pudieron volver a sacar las cantidades que sacaban antes, lo convirtieron en un cártel. Eso nosotros lo sabemos desde Leder. Hace 40 años Leder decía que había que inundar a Estados Unidos de marihuana al comienzo y que había que acabar con ese régimen de esa manera. Y Cuba, Nicaragua que tiene un pedófilo en el poder bastante detestable. Uy, nomás ve uno de esos personajes y son como todos con la misma estructura ideológica, política, geopolítica y como con una estructura mental de alguien que quiere sacarle hasta la última gota de riqueza a su país mientras su pueblo está sumido en la pobreza total. Igual igual pasa con los países que conforman esa rueda como de negocios, geopolítica, que el cacas aquí pues nos tiene como involucrados con ese combo de igual de maldad. Pero no quiere decir que los Rangers, que los Marines americanos y que el pueblo americano y que la DEA, que es otro cártel, eso ya se sabe a nivel internacional, también hay investigaciones del poderío que tiene la DEA y de que el cártel es considerado como, y que la DEA es considerado como un cártel, que también duró negociando
lo que decomisaban y que también tuvieron injerencia en que nuestros países, nuestras selvas, lo suplieran de narcóticos, de marihuana al comienzo, que al comienzo era un delito. Ahorita como ellos la producen en Florida y en todas partes y la producen a nivel a nivel colectivo en granjas, para su propio consumo, entonces dejó de ser delito. Igual pues todo el poderío militar se viene a justa o injustamente a sacar a Maduro de los cabellos, como han sacado a Gaddafi, como han sacado a Noriega, como sacaron a Hussein de una alcantarilla. Todos esos tiranos han terminado escondidos como ratas. Bin Laden, que fue una creación de la CIA para los que han estudiado el tema. Entonces eso hay que mirarlo desde un contexto no de apasionamiento político, sino de lo que es la realidad del asunto. O sea, cómo se puede ver eso desde el contexto en el que uno mira las realidades del mundo y nosotros no hemos superado la capacidad cerebral que tenían los neandertales y nosotros cada vez por la gran cantidad de alcohol, de drogas, de alucinógenos, de anfetaminas, de lo que sea de eso, ha ido poco a poco mermando a la humanidad de su capacidad de raciocinio, de su capacidad de pensar. Efectivamente, los cárteles, nosotros tenemos aquí en funcionamiento casi todos los cárteles del mundo, incluyendo cárteles que tienen asiento en Dubái, que tienen asiento en México, que tienen asiento en las mafias italianas, calabresas, sicilianas y todos esos cárteles que han estado deteriorando la salud del mundo. Entonces, sobre pretexto del cártel de los soles que viene funcionando hace más de 20, 25 años como aparato estatal en Venezuela, asociado con los cárteles de las guerrillas, de las FARC, del ELN, de todos los grupos que tienen hoy más que nunca inundado nuestro país de cultivos que no solamente destruyen la salud de otros países, sino que se convierten a sí mismo en autoconsumidores. Por eso una gran cantidad de la juventud, digamos que más o menos el 85-87% de la población joven consume marihuana, sin contar con drogas que se han puesto más económicas, en el caso de la cocaína, las anfetaminas, todos esos alucinógenos que han convertido a Estados Unidos en países de zombies. Aquí también se ve. Cada día es más preocupante la cantidad ingente de habitantes de calle en pueblos, barrios y ciudades que llenan las canecas, donde una sola caneca es visitada hasta por 20, 30 habitantes de calles en un día. Y la gran cantidad de economía que se mueve a través de lo nuestro, que es un narcoestado. El Cacas, que era el cambio, no pudo con nada de lo que prometió. Absolutamente con nada. Y más bien, si se alinea como con esos cárteles de terror a tratar de negar lo innegable, negar que nosotros seguimos siendo un narcoestado después y antes de Pablo es tapar el sol con un dedo. Hasta Popeye sabía del cártel de los soles y dijo que el jefe de eso era Diosdado, y eso ya todo el mundo lo sabe, y todos los que hemos vivido en Colombia y tenemos tantico de contacto con la selva sabemos que eso funciona así. Entonces, esa proximidad nuestra con
con la ideología del cacas frente al proceso que se está generando a nivel en esta parte del mundo, es porque definitivamente, para los que conocen Estados Unidos, hay ciudades que están solitarias. Hay ciudades que tienen unos guetos como aquí los del Cartucho antiguo, los de San Bernardo en Bogotá, los de todas esas zonas que están repletas de zombies, o zombies, como ustedes lo quieran pronunciar. Cadáveres ambulantes, gente que las consume el pavimento, que terminan consumiendo Rey de Reyes, un alcohol supremamente barato, vale 7.000 pesos la botella, que combinado con bazuco y con otro tipo de cosas, a lo que ya llega el consumo degradante de piso, pues el de dormir al pie de la caneca con ratas y basura, genera un país donde una gran cantidad de gente termina tirada en la calle. Fuera de toda la migración fluctuante que tenemos de gente que anda en carretas cargando basura, cargando niños, cargando cosas que no tienen ningún futuro en nuestro país. Porque si ni siquiera hay futuro para los nuestros, menos va a haber futuro para los migrantes que no tienen acceso a educación, a nada. Por ahí el 5% de la población migrante tiene ingreso, alimentación, a comedores comunitarios. Eso no existe. Sálvese quien pueda, y todo eso entra a formar parte de las filas de la delincuencia, de las filas del narcotráfico, de las filas del microtráfico, que se convierte en las filas de más grande envergadura a nivel de narcóticos, de drogas, que todo el que la produce, la vende, la hace, la promueve por la ley del karma de acción y reacción, termina igual involucrado con eso, termina su familia igual involucrada con eso. Es como el que bota la basura en la calle, es igual. Cree que porque la puso en la calle no tiene la más mínima idea en su mentalidad absurda, escueta y meliflua de dónde va a parar toda esa gran cantidad de microplásticos, si no es en el mar, en los ríos, si nosotros nadamos en basura, en mierda, en una polución atroz. A Bogotá ya no se puede llegar ya por la Caracas. A Bogotá ya no se puede llegar por la 10ª después de la 22 para arriba. Todo el que camina por ahí encuentra son ingentes toneladas de basura, indigentes, microtráfico, que lo mueve el narcotráfico grande a nivel de carteles, a nivel de bandas organizadas, no solo a nivel nacional, sino internacional y transnacional, que ya llegaron a Dubái, que ya llegaron a diferentes países del mundo donde se asocian para sin ni siquiera conocer la selva, sin conocer la producción de acá, porque la cocaína está cayendo en decadencia por todos los cortes que ha tenido con la producción de México de anfetaminas y todo esto que ha llenado el mundo de gente que se muere rapidito con esos consumos. Y el que no termina igual, el que la produce, el que la consume, el que la hace, el que la promueve, el que se sienta con esos menesteres al cerebro, termina igual, tarde o temprano. Tarde o temprano. Eso se termina afectando el cerebro, el pensamiento, la inteligencia y la memoria. El tema de Venezuela en estos minutos que nos quedan es un tema de su riqueza, así como nosotros la tenemos, la tienen ellos, la tiene Brasil. Nosotros somos el pulmón del mundo vuelto mierda, porque los cultivos de narcóticos en Colombia ya superan la barrera de las 300.000 hectáreas, eso ya está superado hace rato. Y sin embargo ustedes confiaron en el cambio, en la ilusión de que la paz iba a ser en 15 días, y eso no pasó. Eso, es más, el melifluo presidente que ustedes tienen, ese ignoto, dijo que acababa con las guerrillas en 3 meses. Y este país queda
reducido a portas de un montón de cosas fuera de la desertificación, que a la final la desertificación poco o nada importa, porque Estados Unidos, que para ellos solamente somos su patio trasero, ahí donde ponen las canecas de la basura y donde se crían las ratas y donde donde muchas personas tienen a sus mascotas, sacan a paliar el tapete. Nosotros para ellos no somos más que una despensa en este momento, porque Estados Unidos lo único que hace es vender, poner, auspiciar guerras en el mundo para participar con sus ventas de armamento, sus ventas de misiles, sus ventas de cosas, que es de lo que viven, fuera de una economía medianamente productiva, porque Estados Unidos no es que esté económicamente bien. Eso es un flagelo que afecta a todos los países del mundo, al nuestro más, porque no hay producción industrial. El CACA se dedicó a acabar con los microempresarios, con las EPS, con todo. Él no tiene ningún interés en nada. Él tiene el mismo ideario de Chávez de hace 20, 30 años. Y lo único que podemos esperar es que termine esta horrible noche. Estados Unidos no tiene ninguna intención de liberar a Venezuela de nada. Pero sí le hace un gran favor a ese pueblo que le sacaron hasta el rescoldo de la olla, les quitaron hasta las ganas de protestar, porque allá el que protesta fue como aquí, ¿se acuerdan del Estatuto de Seguridad? ¡Ja! El que sale allá a decir tantico, van y toc, 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 le tocan y lo sacan, le ponen una bolsa en la cabeza y para el helicoide. Yo veo a Maduro hablar sus tonterías, porque lo que dice son tonterías, igualito que el de acá, estando el de acá un poco más mentalmente peor, porque sale con una tontería que yo no sé en qué momento van a llegar unos ancianos desmoletados, unos ancianos enfermos, a defender como milicias a un país de marines americanos que están preparados, ya entraron a las costas de Venezuela, van a empezar a dar de baja selectivamente, porque todo eso ya está en la planificación de lo que ellos tienen, de terminar con esa estructura y, entre comillas, liberar ese país del dominio de los cárteles, de la droga, de todo lo peor que les pudo haber pasado con la izquierda. Porque no ha habido peste más sanguinolenta y puerca que la izquierda. Empezando desde Stalin, ¿no? Los que han leído un poco de historia, de más de miles de millones, más que los muertos que dejó el vegetariano Hitler. Más que esos. El Holodomor. Uf, aterrador eso. Después China, que tampoco sirvió como ejemplo del socialismo ni del comunismo en su segunda fase para los ejemplos del mundo, ni de Nicaragua, que está gobernada por un pedófilo, ni de Ecuador, que el bandido ese se salió largando con montones y montones de dinero a exiliarse en países donde hace más frío que en el Polo Norte, que no decir de Evo, de Cuba, que le echan la culpa de que los Estados Unidos tienen bloqueados y pobrecitos no pueden pintar sus casas hace más de 60 años. Ellos tienen sus propios intereses. Los intereses son los recursos naturales no renovables, el petróleo, porque Venezuela tiene la reserva más grande de petróleo del mundo. Y ese es el último pucho de petróleo que le queda a los países del mundo en este lado de la historia, para que el poderío americano entre comillas, porque americanos somos todos, pero ellos se consideran los americanos, forme parte de ese poderío que ellos quieren extender, so pretexto del narcotráfico, porque ellos se han soplado por esas narices todo lo que han podido y todo lo que han querido, inclusive desde la guerra de Vietnam, con sexo,
rock and roll y drogas. Y han invadido países y han acabado con montones de mentiras, como en países donde inventaron guerras químicas y autodestrucción de sus mismos ciudadanos, sobre pretexto de la ideología americana, regentada hoy por un magnate de 80 años. Ustedes lo ven caminar y camina derecho. Y envía al señor de la guerra a Venezuela, que hoy, ya en la madrugada, llegaron toda esa gran cantidad de poderío militar. Eso nos va a tocar también a nosotros en la parte que tiene que ver con las selvas, y se nos va a represar tanto la droga y la cocaína y la marihuana, que se nos va a poner barata y más adicción va a haber. Tusi, fentanilo, todo eso se consigue aquí ya en las droguerías, en las plazas de mercado y en los centros comerciales, donde hay verdaderos emporios de esa producción a nivel mundial, nacional, internacional e intergaláctica, porque eso ya lo estamos exportando a Marte. No se sabe si el proyecto que tiene en la cabeza la CIA, el Pentágono, que son entidades supremamente enfermas también, inclusive hay serias dudas de que las Torres Gemelas fueron unos autoatentados. Igual todo el mundo sabe que Osama Bin Laden fue un engendro de la CIA, y montones de guerras en el mundo que arreglan, cuadran, organizan para ellos hacer fluir su economía. Esa es la economía de la guerra. Entonces el pretexto es bueno, porque pues entran como los salvadores del mundo, pero pues de todas maneras Venezuela necesita acabar con ese lastre. Si acaban con ese lastre, de paso, pues lo único que pasa con nosotros, que sacamos toda la gran cantidad de cocaína, porque Venezuela no produce sin nada, nosotros la producimos toda. Nosotros la producimos toda y aquí no pasó nada con eso. El cambio en 3 años no pasó nada con eso. Los cárteles, todo lo que son las guerrillas están supremamente estructuradas, ya con guerra electrónica, ya con ese tipo de cosas, mientras las políticas de defensa del Estado, de su protección a su ciudadanía, a sus pueblos, a sus departamentos, a sus provincias, a sus ríos, de donde se está sacando todo el oro, inundando la selva, volviendo esto una mierda. Nunca pudo con eso. Ya va a terminar su periodo queriendo dar a entender de que él es el predictor del futuro, ¿no? El que predice que esto no, imagínense, negar el cartel de los soles y negar la producción que tiene Venezuela, cuando esto se viene estudiando hace 10 años, el pollo Carvajal con Toto. O sea, es una laxa estupidez. Pues es que no le cabe más en el cerebro a un hombre que del culo le empujan la mierda y ya le está saliendo por las orejas. Es imposible que una persona pueda tener un razonamiento en la parte física, mental, intelectual y espiritual. Es imposible, porque son como del mismo corte. La izquierda tiene el mismo corte, y no va a ser la izquierda, según la inteligencia artificial, los que han hablado con las maquinitas y tienen su bot en su casa ya desde sus computadores, llegar a pensar que eso algún día puede tener algún adelanto político, en geopolítica. Eso lo puede uno escribir y conversar con la inteligencia artificial, que es la misma inteligencia nuestra, guardada en máquinas para que nosotros mismos nos contestemos lo que nosotros ya sabemos. O sea, es un montón de información humana que se hace selectiva para que usted pueda entender asuntos por medio de las máquinas. Entonces, ya para terminar, no se ve más que un bombardeo selectivo. Sería interesante que terminaran con que los gringos que se sienten ahorita hechos mierda por toda la cantidad de daño que les ha hecho el fentanilo de México, aunque ellos han negociado con los cárteles mexicanos, igual con los cárteles colombianos. Eso es un negocio. En el negocio de la guerra
están los señores de la guerra que negocian con sus propios enemigos para repartirse en el mundo. Porque a última hora, igual que los ricos y los pobres y los menesterosos y los hiper recontra super multimillonarios, también se drogan, también toman licor, también toman trago. Entonces eso genera un deterioro cognitivo a nivel mundial, donde a la gente poco o nada le importa el futuro de la humanidad, el futuro de la selva, el futuro de las selvas vírgenes de Venezuela. Venezuela anda estancada en sacar petróleo, porque ahorita viven de los cárteles, de la sacada del oro que es más lucrativa, deteriorando totalmente el Amazonas. Nosotros ni se diga. Y no iba a ser el Cacas el que iba a solucionar esto. Y tampoco se vislumbra alguien que lo pueda hacer. Fue lo peor que nos pudo pasar. Retrocedimos 30 años a nivel militar. Y lo único que pueda pasar es que Estados Unidos alargue sus patios. Sigue Cuba. Porque Cuba se cae Venezuela y Cuba queda convertido en un basurero. Porque lo único que tiene Cuba, en esa parte como que no la tengo muy clara, es sus registros de inteligencia, de policía secreta, de la policía cubana, de la inteligencia cubana, de lo que está lleno los lugares donde se está escondiendo Maduro, junto con lugares donde tienen fábricas, producciones de drones. Eso ya todo está rastreado a nivel de las páginas de internet donde muestran dónde está. Eso es inmenso, porque el poderío militar que lleva con esos 500 millones de dólares que sacan cada rato de las producciones que sacamos nosotros, y que en Europa se convierte en negocio de los carteles que van a parar a Dubái, y ese negocio ya se maneja a nivel transnacional. Aquí ya no hay capos, aquí uno que otro manteco por ahí pica de capo y pica de malandro y gana son centavos, porque el que es rico en eso nunca tiene déficit económicos, nadan en ese dinero y se mueren en su ley. Entonces la solución es esperar, observar con un movimiento crítico del cerebro, con un movimiento crítico a nivel neuronal, a nivel de alimentación neuronal, molecular neuronal, de entender el asunto y no creer que Estados Unidos nos está haciendo un favor de nada. Nosotros somos su cagadero. Igual que una izquierda trasnochada y con unos discursos de borracho, de político de pueblo, discursero barato, perdió toda la sapiencia que tenía cuando era senador para convertirse en presidente el Cacas y no ser absolutamente nadie. En el contexto internacional no es nadie, no pegó para nada, no le pegó al perro, no pudo nada. Me quedan 2 minutos, siempre hago los videos de media horita, como una reflexión personal. Hay que tratar de no ingresar al mundo de las drogas porque de ahí no se puede salir. Es chévere al comienzo, pero el final es la caja de cartón, el deterioro económico, el deterioro cognitivo, el deterioro en sus maneras de pensar. Poco o nada importa aquí lo que yo diga para que usted ingrese o no ingrese en ese mundo. En ese mundo solamente hay gente enferma. Solamente hay gente deteriorada cognitivamente para tomar sus propias decisiones. Y el mundo está tomando las decisiones que son un mundo de adictos. Porque ¿dónde se consumen las cantidades de toneladas y toneladas y toneladas de droga que sacan de nuestras selvas, que nuestros campesinos cultivan porque no tienen que más cultivar? Y los cárteles de izquierda, que eran guerrillas con ideologías marxistas, leninistas de izquierda, se convirtieron en cárteles, y países enteros se convirtieron en cárteles del narcotráfico y toda esa cantidad de cosas. En unos 30 años se va a ver
en el deterioro cognitivo de los seres humanos que hoy no sirven absolutamente para nada, porque las decisiones que van a tomar siempre están cooptadas por esa gran cantidad de cosas que les están llegando al cerebro. Espero que tengan el mejor de los días y espero recuperarme de esta blefaroplastia, que el que quiera saber cómo se hace eso y cómo lo hice y cómo logré esto, pues le puedo informar por el interno ahí de mis redes sociales, que poco he vuelto a participar en eso, porque eso es una guerra y política tonta donde no soluciona uno prácticamente nada. Y ahora tengo un Facebook de solamente personas que conozco, que face to face he tenido contacto con esas personas, y el Face nacional e internacional que tengo inclusive con personas que nunca he visto, pero con personas que tengo algún contacto a nivel espiritual, a nivel de budismo a nivel mundial, para poder tener una idea de lo que sucede en el mundo. Les deseo el mejor de los días. Y recuerden que cuando la persona es pobre siempre le van a faltar cosas y le van a sobrar otras, igual que al rico. Pero lo único que falta en conciencia en el mundo es conciencia. De la conciencia que el mundo tiene, paila, no tenemos nada. Lo único que falta en el mundo es conciencia. Y eso no se consigue de la noche a la mañana. Les deseo el mejor de los días. Om Mani Padme Hum.